ustedes bienvenidos al webinar Semáforo Emocional para el Regreso a Clases. A nombre de las autoridades de la Universidad de Anáhuac, nos sentimos muy orgullosos de poder llevar a cabo este webinar con un conjunto de invitados expertos y de autoridades que nos acompañan y que en un momento más presentaremos. Para iniciar, quisiera yo hacer un aviso importante. La idea de que este evento se está retransmitiendo por Facebook y YouTube y a través de nuestras redes sociales en la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac. Por supuesto, considerando las redes sociales de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México. Y pues otro asunto importante que tenemos que comentar con ustedes es que si llegásemos a experimentar algún problema técnico en la transmisión, obviamente el evento se retransmitiría, se reprogramaría en otro momento. Esperemos que esto no suceda. Pues bien, una vez que hemos mencionado esto, me voy a permitir enunciar, en primer lugar, a las personalidades que nos acompañan por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. El profesor Héctor Hernández Silva, coordinador estatal del Servicio Profesional Docente, se disculpa por no estar presente en estos momentos. Fue convocado de último momento por la Secretaría de Educación, pero damos la bienvenida, por supuesto, al maestro Adrián Patricio Torres Becerril, director general de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, bienvenido. Asimismo, damos la bienvenida a la maestra Lucila Pérez Torrijos, directora general de Información, Planeación y Operación. Sea usted bienvenida. Me permito dar la bienvenida también al profesor Jacobo Honorato Martínez, director general de Evaluación. Buenas tardes. Sea usted bienvenido. Damos la bienvenida al profesor Juan Manuel Díaz Zarco, director de Formación Continua, Actualización y Capacitación. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, profesor. Damos también una atenta bienvenida al licenciado Mario García Nava, director de Desarrollo Profesional y Vinculación Institucional. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sea usted bienvenido. Gracias. Damos la cordial bienvenida a la licenciada Yesira Anaí Trigos Garay, coordinadora del área de comunicación. No quisiera dejar de mencionar también al licenciado Iván Emanuel Jiménez Mercado, personal técnico de apoyo de la Coordinación de Comunicación. Y bueno, para poder dar inicio a nuestro webinar, quisiera cederle el micrófono a la maestra Francesca Munda Magil, directora de la Facultad de Educación, que nos dirigirá algunas palabras. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos, saludar a las autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, quienes nos acompañan el día de hoy. Maestro Adrián Torres, un gusto tenerlos aquí. Es muy grato para mí, en nombre de la Universidad de Anáhuac y de todas nuestras autoridades, darles la bienvenida a este evento, en donde se aborda una temática por demás relevante. Considero que como padres de familia, docentes y miembros de comunidades educativas, tenemos que tener estas conversaciones, tenemos que prepararnos constantemente, cuestionarnos. Es nuestra responsabilidad para todos los niños, niñas y jóvenes que tenemos en los salones de clase del Estado y del país. Como Facultad de Educación, estamos muy contentos de poder compartir este espacio de reflexión y análisis con todos ustedes. Desde la maestría en educación, se asume el compromiso de formación continua y de diálogo para mejorar nuestra práctica profesional, y también con la perspectiva única que es el sello de nuestra Universidad de Anáhuac, que es el ser y formar personas íntegras, mejores personas. Y es por ello que este evento busca atender un aspecto crítico del regreso a clases, la situación emocional de todos quienes formamos parte de este regreso a las aulas. Les reitero con mucho gusto esta bienvenida desde la Universidad de Anáhuac
y la Facultad de Educación estamos para servirles. Espero que todos podamos aprovechar al máximo este espacio de reflexiones. Muchísimas gracias y buena tarde a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la maestra Francesca Munda. Ahora me permito ceder el micrófono al maestro Adrián Torres de Cerril, director general de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto a las distinguidas autoridades, docentes y alumnos de la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte. Muchas gracias, maestra Francesca Munda Magil, directora de la Facultad de Educación, doctor Luis Medina Velázquez, coordinador de posgrado y educación continua de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, y en esta ocasión, moderador de esta importante sesión. A las expertas ponente de hoy, doctora Mónica García de Luca, gerente nacional de investigación y gestión académica de México y Centroamérica y directora académica de la red de Colegio Semper Altius. Doctora Patricia Martínez Lanz, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y coordinadora del doctorado en investigación interdisciplinaria de la Universidad Anáhuac, México Norte. Maestra Marta Alicia Barba Fernández, desarrolladora académica de programas en Anáhuac Online. Saludo también con mucho aprecio a mis compañeros directores general, el profesor Jacobo Norato Martínez, director general de evaluación, así como a mis compañeros directores de área, Juan Manuel Zarco y Mario García Nava. Y de manera muy especial a las maestras y a los maestros del Estado de México que nos acompañarán durante este webinar intitulado Un semáforo emocional para el regreso a clases, del que en el marco del programa de maestría de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, nos distingue con la amable invitación al Magisterio Estatal para participar en esta actividad. Reciban todos el saludo afectuoso del licenciado Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación del Estado de México, y del profesor Héctor Hernández Silva, coordinador estatal del Servicio Profesional Docente. Sin duda, el tema que abordarán las tres destacadas especialistas es académicamente importante, pero sobre todo, socialmente relevante porque nos incluye a todos. Para el retorno a las aulas, los docentes, alumnos y padres de familia requieren conocimientos que les permitan desarrollar habilidades y competencias socioemocionales para afrontar la incertidumbre, el duelo, la ansiedad, entre otras condiciones del comportamiento humano que ha generado la contingencia sanitaria por todos conocida y desafortunadamente por todos padecida. Qué importante será escuchar con atención cómo el plantear estrategias desde la metodología de un semáforo emocional permitirá a las maestras y a los maestros diagnosticar situaciones emocionales de los alumnos y generar alternativas y acciones concretas conforme a las características y el contexto escolar específicos. De cómo el empleo de la inteligencia emocional como alternativa que favorece el uso de recursos ayuda a identificar y orientar con pertinencia la conducta de las personas y con ello contribuir a gestionar un manejo adecuado de las emociones en tiempos de crisis. Vaya nuestro agradecimiento a la Universidad Anáhuac, Campus Norte, por esta generosa invitación al Magisterio Estatal para ser parte de este webinar. Auguramos que la exposición impactará positivamente en el fortalecimiento de las competencias docentes para la mejora de la práctica educativa en el regreso a clases. Muchísimas gracias y estaremos atentos a las exposiciones. Muchísimas gracias, maestro Adrián. Pues bien, vamos a continuar con nuestro programa y quisiera mencionar, efectivamente, ya se ha señalado que este ha sido un esfuerzo conjunto, tanto de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México, como de la Facultad de Educación a través de su maestría del mismo nombre, que dará inicio el próximo 27 de septiembre y, por supuesto, aquellas personas que estén interesadas en acercarse con nosotros, estamos a sus órdenes. Bien, pues para dar inicio ahora sí, con este webinar
intitulado Un semáforo emocional para el regreso a clases, me gustaría en primer lugar plantearles el propósito que vamos a cumplir. A continuación estaremos abordando 3 ejes de discusión que hemos considerado fundamentales. El primero tiene que ver con el impacto que ha traído la pandemia desde el punto de vista de la salud mental, tanto de niños, adolescentes, las familias y por supuesto los docentes. Aspectos que se tratarán tendrán que ver con aspectos relacionados con la depresión, con violencia intrafamiliar, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, entre otras cosas. En segundo lugar, nos interesa destacar algunas recomendaciones para apoyar a los estudiantes desde el punto de vista socioemocional en este regreso a clases y, por qué no, también a nuestros profesores, que realmente se han convertido en los héroes, así como los médicos al pie del cañón, son los docentes quienes han sacado todo este importante reto adelante. Y por último, estableceremos en conjunto con todos ustedes una serie de retos, desafíos y acciones concretas que podemos llevar a cabo desde el aula y con apoyo de toda la comunidad escolar. Me refiero directivos, administrativos, profesores y padres de familia. Por supuesto, involucraremos a los estudiantes para poder llevar a cabo este ciclo escolar de la mejor manera posible. Bueno, pues dicho todo esto, me voy a permitir dar inicio a este webinar. Pues bien, en primer lugar vamos a darle la palabra a la doctora Mónica García de Luca, no sin antes hacer una pequeña introducción acerca de la problemática que es planteada hace unos momentos. De todos es conocido que recientemente se publicó el Acuerdo 2308-21, en el cual se establecen 9 acciones clave para este regreso seguro y responsable a clases. Una de estas acciones tiene que ver con procurar apoyo socioemocional entre profesores y estudiantes. Valdrá la pena reflexionar de alguna manera acerca de los nervios, la emoción, la alegría, el miedo, la incertidumbre por el regreso a clases. Todos definitivamente estamos aprendiendo de una u otra forma a reinventarnos. La pandemia nos ha puesto un reto muy grande y lo estamos afrontando de manera muy importante. Pero antes de cederle la palabra a nuestros panelistas, perdón, estaba yo omitiendo un dato importante, me voy a permitir presentarlos brevemente. En primer lugar, a la doctora Mónica García de Luca, directora académica de la Red de Colegios San Peraltes. Muchas gracias y bienvenidos todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mónica. En segundo lugar, aunque ya fue mencionada, la doctora Patricia Martínez Lanz, profesora investigadora de la Facultad de Educación. Bienvenida, Pati. Me tenía cerrado el micrófono. Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Y por último, a una importante egresada de la maestría, la maestra Marta Alicia Barba Fernández, a quien le damos la bienvenida. Gracias a todos, bienvenidos. Muy bien, y ahora sí, vamos a dar inicio. Nuestro primer eje de discusión, que tiene que ver con el impacto de la pandemia en la salud mental de niños y adolescentes, pues qué duda cabe que es un reto. En este regreso a clases, ya nos mencionaba nuestra secretaria de Educación, que más de 11 millones de estudiantes de educación básica estaban convocados y pudieron asistir de manera presencial este lunes que recién pasó. Muchos de ellos han pasado por distintas pérdidas. Vamos a cederle la palabra, en primer lugar, a la doctora Patricia Martínez Lanz, para que nos platique cuáles son las principales problemáticas en materia de salud mental que han enfrentado nuestros niños, adolescentes, jóvenes y, por qué no mencionarlo, adultos ante la pandemia. Bueno, lo que se ha
revisado es que básicamente toda la situación del confinamiento propicia y da lugar a factores estresantes importantes, tanto de los padres, de los maestros, como de los hijos, de los adolescentes y niños. Y esto propicia una vulnerabilidad que se puede presentar ya en síntomas que son, bueno, ya más importantes, como podría ser depresión, obesidad, por ejemplo, también estaba considerado, estrés postraumáticos, ansiedad, desórdenes de ansiedad que son se manifiestan de diferente forma, y un problema particular muy relevante es la violencia intrafamiliar. En nuestro país la violencia intrafamiliar siempre ha existido, no es algo nuevo, pero sí, justo hoy me proporcionaron un estudio muy interesante de la Secretaría de Gobernación, que en este primer semestre ha aumentado 24% la violencia intrafamiliar. Entonces, son retos que hay que ir manejando, que hay que prevenir, que debemos considerar como profesores, también como maestros. Es muy importante tratar de detectarlos, porque sí vemos que hay un aumento en factores estresantes muy importantes para los niños. Están limitados, tiene que ver, por supuesto, su nivel socioeconómico, pero la mayor parte de ellos están confinados, muy limitados hasta físicamente. Entonces, creo que son factores que hay que considerar también para este momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Pati. ¿Cómo podemos, siendo docentes y no psicólogos, expertos en la materia como tú, reconocer síntomas que nos puedan hablar de que se está haciendo presente en nuestros niños, en nuestros adolescentes, alguna problemática emocional o incluso de salud mental? Por ejemplo, ansiedad, por mencionar alguna. Bueno, sí, yo creo que los maestros sí perciben ciertas como anormalidades que presentan los niños, desde comerse las uñas, arrancarse el pelo, todo eso podría ser un poco de ansiedad. La agresividad también tendría que ver ya más con violencia intrafamiliar, porque responden igual que como se les está tratando, ¿no? En casa. A los adolescentes, por supuesto, podemos ver ya reacciones más podemos llegar hasta ideación suicida, que también suelen los adolescentes ya mayores hacer ciertos comentarios al respecto, y al percibir eso, pues acercarse al alumno, el consumo de algunas sustancias también en los adolescentes. Eso a veces lo tienen muy oculto los jóvenes, pero finalmente entre un comentario y otro, creo que los maestros podemos detectar algunas de estas problemáticas en los jóvenes y en los niños. ¿Qué me dices, Pati, de otro tipo de adicciones, como la adicción a las pantallas? Y no me refiero precisamente a Zoom, como en este momento lo estamos haciendo, sino, por supuesto, por un lado la televisión, pero por otro lado las redes sociales, las famosas redes sociales. ¿Cómo podemos identificar estos comportamientos que pues se salen de lo normal? Sí, los niños han buscado actividades alternas, digamos, niños y jóvenes, y lo más grave de esto son, por ejemplo, programas como los videojuegos, que a veces son muy violentos, pero muy violentos. Entonces, pues sí, para los adolescentes es muy peligroso, y la forma de detectarlo, percibirlo y poder apoyar a los padres es medir el número de horas. O sea, una cosa es que el joven esté tomando una clase en Zoom, y otra cosa es que quiera, no sé, asesinar y torturar a
Saddam Hussein. Hay muchos juegos muy violentos. Por supuesto, también hay juegos con sexualidad alterada, por supuesto, y el tiempo que pasan en esa pantalla es lo que nos va a dar por lo menos un indicio de que hay algo que no está bien en esos jóvenes y niños. Digamos que eso en buena medida depende mucho de los padres de familia, ¿no? Por En realidad, los profesores no es posible que puedan detectar ese tipo de situaciones, porque todos estos comportamientos suceden en casa. Me voy a referir a otro más, y con eso termino contigo en este primer eje de discusión sobre el impacto de la pandemia en temas de salud mental en niños y adolescentes. Y me voy a referir sobre todo a niños más pequeños, primaria baja y preescolar, específicamente al tema del desapego. Hemos estado tan encerrados en nuestras casas que este regreso al aula, este regreso a la escuela, pues está volviendo a provocar un nuevo momento de desapego a la familia. ¿Cómo podemos identificar algunos trastornos que pueden estar relacionados con esta dificultad que van a tener muchos menores de volver a socializar y desapegarse del núcleo familiar? Sí, los niños pequeños efectivamente son a los que más les va a afectar todo esto. El niño debe tener ahorita, como bien lo decías hace un ratito, cierta hasta emoción por regresar con sus compañeros y al aula en la medida en la que tenga la posibilidad de hacerlo. Si se viera que el niño está muy retraído, muy tímido, sale después de la escuela y no quiere regresar, no se acerca a la maestra, no se acerca a sus compañeros, no comparte. Eso es lo más significativo que se puede presentar en este tipo de conductas. Muchísimas gracias, Patti. Pasamos ahora con otra de nuestras panelistas. Vamos con la doctora Mónica García de Luca, para que nos pudiera hacer favor de compartir algunas experiencias con estudiantes y padres de familia que se han detectado en los colegios de la red que ella dirige, en el mismo sentido, identificar qué tipo de afectaciones ha tenido la pandemia. Y me gustaría un poco encuadrar la pregunta aún más. ¿Valdría la pena considerar que en este regreso a clases, quienes ya tuvimos a nuestros estudiantes en el aula, de aquellos que regresaron de manera voluntaria, nos dimos cuenta que el regresar al aula con cubrebocas, pues nos tapa los rostros? ¿Cómo hemos dejado de mirarnos los rostros y las emociones por los cubrebocas? Eso ha sido un grave problema. Vale la pena también destacar la necesidad que tenemos como seres humanos de expresar nuestras emociones. Y una forma de expresarlas es a través de los gestos del rostro. Y con los cubrebocas no podemos hacerlo. Otra manera que tenemos mucho los mexicanos de expresar estas emociones, pues es a través del contacto físico. En este sentido, me gustaría preguntarme qué pasa ahora con nuestros niños y nuestros jóvenes que en este reencuentro humano, cuando llegan al aula, cuando llegan al recreo, a tener este reencuentro con sus compañeros, les es imposible abrazarse. ¿Qué experiencias nos puede compartir la doctora Mónica García de Luca? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Yo, de lo que usted comentaba, doctor Medina, creo que hay un aspecto bien importante que dejó claro la pandemia. Es que más importante que el profesor conozca el funcionamiento del cerebro, todo lo que podría ser la neurociencia, o inclusive cuestiones de tecnología educativa, quedó de manifiesto que es mucho más importante cómo los escuchamos, cómo los amamos y cómo los acompañamos. Algo que nosotros buscamos desde la red de colegios Semperatius es que cada alumno se sienta atendido, se sienta mirado, se sienta escuchado. Y como bien lo decía la doctora Martínez, pues de alguna manera
Yo ahorita estoy viendo un Zoom, trato de ver la pantalla, ¿no? Para que los que nos están viendo de alguna manera vean que los estoy viendo a cada uno. Pero lo que nos deja la presencialidad es que ahí sí juega un papel fundamental la disposición de mi cuerpo, la mirada diferente y diferenciada a cada uno. Entonces, quisiera comentar algunos 4 aspectos que estamos nosotros considerando. Entonces, tomaría la analogía del semáforo, si me permiten, y pondría este semáforo, ¿no? En rojo pondría todo lo que es tecnología educativa. La tecnología educativa de alguna manera nos deja traspasar el tiempo y el espacio. Y esto lo deberíamos de ver como un super plus para que nosotros como maestros, nuestra función es que el alumno no solamente aprenda dentro del salón de clase, sino generar en el alumno esa capacidad, esas ganas y esa ilusión por aprender y por conocer cosas nuevas. Entonces ahí tenemos dentro del semáforo este rojo que nos dice, ojo, piensa en la tecnología que te puede ayudar a traspasar tiempos y espacios, pero como bien decía la doctora Martínez, con las reglas del juego bien puestas, ¿no? Hacia dónde, con una intencionalidad, etc. Luego pondría en amarillo la parte de las palabras, es decir, la comunicación a veces al ser escrita nos ahorramos o buscamos la síntesis de las ideas para no escribir tanto. O ahorita con los emoticones o con las reacciones, pues en vez a lo mejor de expresar lo que sientes, tus pensamientos, pues ¿qué es lo que hacen? Pues de alguna manera se pone un emoticón. Entonces, como maestros tenemos que fomentar muchísimo esta parte del lenguaje, lo que decimos, cómo lo decimos, el ritmo, la entonación y también los silencios, ¿no? Hace poco me decía alguien, pues no entiendo tus silencios, ¿no? Tus silencios es porque estás pensando o porque estás molesta, etcétera. Entonces, fíjense cómo el tema del lenguaje va siendo importante. Rojo, tecnología digital. Naranja, palabras. Amarillo, la parte de la corporeidad. Aprovechemos ahorita que estamos ya en parte presencial y si no, en la medida de lo posible a través de nuestras cámaras, nuestra postura es diferente. Yo ahorita cuando hablé, pues me voy hacia adelante. ¿Qué pasaría si yo estuviera echada para atrás? Pues de alguna manera lo que reflejo va siendo diferente. Esa actitud corporal, esa, aparte lograr esa puesta en escena, ¿no? Habla un autor que los docentes somos como actores, ¿no? Y ponemos en escena para lograr esa experiencia educativa. Rojo, tecnología digital. Es naranja, palabras. Amarillo, corporeidad, y me voy con el verde, que es la mirada, que usted lo mencionó hace un momento, doctor Medina. Una mirada que es atenta, que no enjuicia, sino una mirada que aprovecha para conocer de verdad la persona y el corazón de sus alumnos. Nuestra mirada es como nuestra huella digital, porque la forma en cómo vemos es única e irrepetible. Y aparte es un sello de identidad, ¿no? Hay veces que hay miradas que matan, ¿no? Que hay que evitarlas, y a veces con la mirada decimos mucho más cosas que con 1000 palabras. Entonces creo que es importante e imprescindible reconocer el poder transformador que tiene ese contacto personal, que es la educación, que es un contacto de educando-educador. Y para cerrar, para no comerme más tiempo, creo que yo les podría dejar una tarea que sería, ¿qué adjetivo le ponen a mi mirada? Es decir, el adjetivo con el que, o la mirada con la que miro yo a mis alumnos, ¿sería evaluada por ellos de la misma manera? ¿Qué mirada diría que tengo mi esposo, mi esposa, mis hijos? ¿Qué sienten ellos cuando yo los miro? Y nada más recordaría que la educación es un proceso humanizante donde hay docente porque hay alumnos y hay alumnos porque hay docentes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Yo le he puesto aquí un semáforo de color amarillo a este inicio que estamos dándole a este webinar, sobre todo porque estamos tratando de iniciar con esta luz amarilla del semáforo que nos indica que debemos que estar prevenidos.
sobre todo por toda esta serie de efectos o impactos que está teniendo la pandemia en nosotros, pero no solamente en los estudiantes, también en los profesores. Es por eso que ahora es el turno de cederle el micrófono a la maestra Marta Alicia Barba, egresada de la maestría en educación, para que nos pueda aportar algunas ideas de qué implicaciones ha tenido esta pandemia desde el punto de vista socioemocional, de desgaste, etcétera, pero ya no volteamos a ver solamente a los alumnos, en los docentes. Adelante, por favor, Marta. Muchísimas gracias, doctor. Pues mire, hablando de esto, en efecto, estamos sufriendo una pandemia, efectos de la pandemia, en donde al inicio incluso pensamos que iba a ser igual que el H1N1. Entonces veíamos que iba a ser corto, que lo íbamos a poder salir rápido. Los soldados en los 90, los soldados americanos denominaron a una situación como VUCA. VUCA porque es volátil, porque es incierta, porque además de todo el cambio es constante, porque no lo podemos predecir, porque es complejo y ambiguo. Y yo creo que nos encontramos justo ahí. Pero los docentes hemos logrado, y con mucho trabajo y fuerza, salir adelante. Hemos tenido que mostrar mayor flexibilidad, soltar el control, que como docentes nos gusta, pero hemos soltado el control para adaptarnos a las circunstancias. Hemos tenido miedo hasta ante la situación de salud, que ni qué, y consecuencias económicas y sociales que ha traído esto. También hemos tenido un cansancio físico y emocional muy fuerte, porque este cambio de irnos a casa a la educación a distancia nos ha hecho tener una sobrecarga de trabajo, y no solo de trabajo, sino una sobrecarga de tener que adaptarnos y aprender cosas a una velocidad de la luz. Hemos tenido que aprender, y nuestros horarios, los famosos horarios laborales, pues ahora en estos momentos parece que no existe ya un horario como tal. Hemos tenido una incertidumbre bárbara con esa avalancha de noticias, unas falsas, otras verdaderas, otras inciertas, y demás, una vez más, genera incertidumbre. La frustración por la pérdida de control que hemos tenido y la necesidad de aprendizaje que nos ha puesto ahora del lado de alumnos, y aprender y rápido. Las emociones que en estos momentos se están contagiando tan rápido como la pandemia, porque nos vamos contagiando de las emociones, nos da miedo, nos da incluso pánico, estamos ansiosos, oímos a alguien y que nos da un poco de calma, pero al rato oímos a alguien que nos las quita. Entonces todo esto, el estrés, la ansiedad, y hemos sufrido incluso de depresión alguna parte de los docentes. La gran sorpresa, perdón. Una pregunta, Marta. Sí. Recuerdo que tu tesis de maestría tenía que ver justamente con el desgaste profesional docente. Correcto. Recordar, ¿cómo podemos identificar cuando estamos en una situación de burnout docente, este desgaste que se habla tanto cuando un docente está atravesando por una situación donde ya no puede más? ¿Cómo lo podemos reconocer en nosotros mismos? Correcto. La primera noticia es que tenemos un desgaste. Me siento cansado, siento que ya no tengo ganas de regresar a trabajar. Por otro lado, tenemos otro efecto que es la despersonalización. Es como salirnos del cuadro y decir, a mí eso ya no me afecta. Pero la buena noticia es que para el burnout, la parte de mi inteligencia emocional, mi autoconcepto, me va a ayudar a salir adelante de este desgaste profesional. Otro punto que es importante es que hemos tenido una gran sorpresa, nos hemos adaptado y nuestras habilidades las hemos puesto en práctica y hemos logrado salir adelante en un gran porcentaje. Pero también me sumo a la doctora García de Luca y a la doctora Patricia Martínez en decir, es una gran tarea cómo reinventar, generar los vínculos con nuestros estudiantes
de una manera distinta, ahora respetando la sana distancia y respetando todos los protocolos de salud. Muchísimas gracias, Marta. Vamos a pasar ahora a un nuevo color del semáforo. En este caso, me estoy refiriendo al color rojo. Este color rojo, esta luz roja, nos indica que debemos estar muy atentos porque tenemos que hacer un alto en el camino para reflexionar. En este sentido, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentaremos los docentes en estas primeras semanas de clase para poder sacar adelante lo mejor posible la integración de nuestros niños y de nuestros jóvenes al ciclo escolar 2021-2022? Especialmente considerando que no necesariamente todas las escuelas estamos regresando de la misma manera, que no necesariamente todas las escuelas tenemos las mismas condiciones para poder regresar a clases, a pesar de que ya se ha establecido que la educación es una actividad prioritaria, y nos encontramos además en una tercera ola de COVID, enfrentando pues distintos retos, ¿no? Por un lado, el regreso voluntario, y por otro lado también distintas modalidades, ¿no?, que cada escuela va a tener que implementar. Entonces, en ese sentido, con esta luz roja, quisiera ceder la palabra nuevamente a la maestra Marta Barba para que nos hable acerca precisamente de estas cosas que tenemos que reflexionar. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Mire, voy a hacer uso de el semáforo que utiliza una tecnología, una práctica que se llama Ruler, una práctica de Yale, de la Universidad de Yale, en donde marca justo en un semáforo el alto, detente, lo que no debes de hacer, el amarillo es piensa y el verde actúa. Entonces, para esto yo diría alto, dar por hecho las emociones y sentimientos de los demás. Tenemos que dar a las personas, a nuestros alumnos o a nuestros colegas, y si somos directivos, a nuestros profesores y maestros, esta oportunidad de hablar, de conversar y de ponerle nombre a sus sentimientos y emociones. Considerar, otra cosa a la que considero es importantísimo y además nos respalda el acuerdo que usted mencionó hace rato, es evitar dar imperativo el avance académico, olvidando la situación emocional de nuestros estudiantes. Darles el tiempo. Maslow nos indicaba muy claramente, necesitamos cubrir nuestras necesidades fisiológicas de seguridad y afiliación para poder aprender. Entonces, es importante hacer eso. La otra es evitar tomar el rol de jueces, evaluando la manera que las demás personas hacen o manejan o gestionan sus emociones. En el amarillo o ámbar, donde digo pienso, trabajar con estos medidores emocionales también de la Universidad de Yale, en donde defino la energía y el agrado de cada uno de mis sentimientos para así poder saber cómo me encuentro y qué tengo que hacer. También en esta misma temática es primero siento, identifico qué siento, pienso, le pongo nombre y actúo al respecto. Es importante para los docentes y para los jóvenes también y niños tener espacios de escucha activa y este espacio de comunicación, como nos decía la doctora García de Luca. Para los docentes y jóvenes es generar espacios de coaching en donde a través de los dos podamos hacer nuestro pilar de conciencia de dónde estoy para poder elaborar un plan de acción. Y en el verde, yo diría eso, actúo, ¿qué hago? Permitirnos y permitir a los demás abrazar sus emociones. No decir lo malo no se siente, no, sí se siente, y darle oportunidad a todos de sentir. Crear esos espacios de reflexión y meditación para relajarnos sin importar la edad, tanto de estudiantes como de profesores. Poner en práctica el cuidado, la ética y la pedagogía del cuidado nos indica que todos los seres humanos tenemos esa necesidad de cuidar y ser cuidados. Y por último, hacer posible desde cada trinchera de la escuela
cada uno de nosotros que las escuelas sean un lugar seguro para todos. Muchísimas gracias, Marta. Ideas muy valiosas que es posible poner en práctica en el aula. A mí me gustaría en un momento más, bueno, les recordamos a todos que nos están siguiendo en redes sociales o a través de esta misma plataforma, nos pueden hacer llegar sus preguntas, porque al final tendremos un espacio para hacérselas públicamente a nuestros invitados de esta tarde. Bueno, pues continuamos en este semáforo rojo que significa hacer un alto en el camino para reflexionar, pero ahora vamos a cederle la palabra a la doctora Mónica García de Luca, nuevamente, para que nos ayude tratando de hacer una reflexión en este mismo sentido. Perfecto, pues yo me iría con esta parte como alumno. La educación emocional se puede educar en 3 pasos, que se oyen muy sencillos, pero no quiere decir que sean sencillos, ¿de acuerdo? El primero es que describan el problema. Y esta parte es importantísima. Dejar que ellos describan el problema como ellos lo vivieron. Porque hay veces que uno está queriendo poner en sus palabras cuál es el problema y casi siempre tenemos a un adulto que nos va guiando, ¿no? En vez de ir explorando e ir ahondando en nuestro pensamiento, más bien nos los va dirigiendo. Y aquí es que el alumno pueda decir cómo se siente ante la pandemia, ante el regreso a clase, pero desde su experiencia vivida, no desde lo que yo quisiera que sintiera. Entonces, esta parte de la descripción del problema lo podemos hacer a través de cuentos, a través que el alumno lo dibuje, a través de hacer pequeñas representaciones. Ahorita, si ellos están muy familiarizados con el TikTok, podrían inclusive hacer narrativas de TikTok de ellos, cómo vivieron esa problemática, sin juzgarla. Es decir, cuáles son los hechos y cómo se afrontaron ellos a esa realidad, a esos estímulos, pero cada uno desde su propia vivencia. Vuelvo a decir, es que luego como profesores, y yo me incluyo, porque soy la primera, ¿no? Alguien nos está platicando algo y empezamos a ponerle nuestras palabras. Y aquí hablaba yo la intervención pasada del lenguaje. Hay que dejar que ellos utilicen ese lenguaje para poderse expresar. Primero, descripción del problema. Segundo, origen, es decir, ¿qué me ha llevado a esta situación? ¿Qué me ha llevado a que yo sienta miedo a regresar al salón de clases? ¿Qué me ha llevado a que no quiera abrazar a mis compañeros? ¿O qué me ha llevado a que a pesar de que no los debo de abrazar, los quiero abrazar y los abrazo? Entonces, el que ellos puedan identificar qué los ha llevado a esa situación, si están más irritables, si están más gritones, si están más extrovertidos, pues de alguna manera podemos descubrir, no nosotros como docentes, estoy hablando como alumno, podemos descubrir nosotros como alumno qué emoción es la que habla a través de nosotros. Y no es malo, lo que sentimos no es malo. Esta parte es bien importante. El sentimiento, la emoción, al ser una experiencia vivida que no provocamos nosotros, no tiene calificativo moral. Yo pongo este ejemplo rápidamente, soy mamá de 3 jóvenes, ¿no? Y pues hay veces que me dan, ¿no? Sobre todo más chiquitos, ganas de tirarlos al excusado, ¿no? De verdad decir, bueno, de tan traviesos que eran. Ojo, mientras el sentimiento esté dentro de mí, no tiene calificativo moral. Ya, si yo hubiera hecho alguna acción, pues obviamente a lo mejor no estaría en esta conferencia, estaría tras las rejas, ¿de acuerdo? Entonces, primero, descripción del problema. 2, origen. Es qué me ha llevado a esa situación y por qué reacciono de esa manera. Y 3, ponerle nombre a esa emoción o a ese sentimiento. Cuando yo soy capaz de poder ponerle nombre a lo que estoy viviendo y de alguna manera lo puedo encauzar, estoy logrando lo que se llama una alfabetización emocional y regular lo que se llama el componente cognitivo para poder luego manejar mis emociones ya a un nivel neurofisiológico y comportamental. Para que no se les olvide, les doy un acróstico que es ámate. Ámate son las 5 emociones básicas. La A de alegría, la M de miedo,
la A de afecto, la T de tristeza y la E de enojo. Entonces, que el alumno pueda distinguir si lo que está sintiendo es miedo o es enojo, esa parte es muy importante. Entonces, estos tres elementos constituyen la base de todo desarrollo de habilidades socioemocionales. Descripción del problema, detectar el origen y la definición. Y por último, en una investigación que hizo acerca de cómo lograr un aprendizaje más significativo y más acelerado en el alumno, tiene que ver, uno, con las expectativas que el profesor tenga de mí. Entonces, esta parte es bien importante. Como profesor, ¿qué expectativas tengo yo de mis alumnos? Si estas son altas, si son retadoras, que puedan ser cumplidas por los alumnos. La otra que pone es un programa de cambio conceptual, es decir, ¿qué quiero yo con mi materia? ¿Cuál es mi objetivo? Que espero que no solamente sea enseñar matemáticas, sino cómo esas matemáticas me ayudan a vincularme más con los otros y con la vida. Y la tercera es la eficacia productiva. La eficacia productiva quiere decir cómo ayudarlos y cómo generar los puentes para conseguir más. Es decir, que siempre tengan un porqué y un para qué a través de esa relación maestro-alumno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos con nuestra tercera panelista, con la doctora Martínez Lanz, para que nos pueda hacer nuevamente un alto para reflexionar, siguiendo el semáforo que tenemos en pantalla. Adelante, Pati, tus reflexiones. Muchas gracias. Sí, creo yo que lo que han comentado la doctora Barba y la doctora García de Luca es muy importante y son las funciones del maestro. El maestro debe, creo yo, para lograr prevenir las situaciones más complejas de salud mental en los jóvenes y en los niños, debe tomar funciones hasta un poco paternales o maternales y lograr identificar el problema, como decía la doctora García de Luca. Es muy importante. Sin embargo, creo que para que el maestro pueda hacer eso es muy relevante que se le proporcione al maestro, al docente, cursos, conferencias, con opciones, con capacitación para que puedan percibir estas situaciones, porque también para nosotros los docentes todo esto es nuevo, estamos aprendiendo y hemos aprendido pues de forma muy lírica, sin tener no siempre los cursos adecuados y la forma en que podemos acercarnos a los alumnos. Creo que eso es algo muy importante y un asunto que no habíamos tocado y que también tiene mucho que ver con lo que acaba de decir la doctora Mónica es que está el duelo y está el miedo. Y esos dos son factores muy importantes por los cuales los niños y los adolescentes se pueden reprimir, se pueden retirar, hacerse muy introvertidos. Entonces, debemos conocer como docentes algunas técnicas y algunas estrategias para poder acercarnos a los jóvenes, a los niños y poderles proporcionar, identificando primero que nada el problema, poder resolver su situación o por lo menos prevenir un poco. Y el otro punto que a mí me parecería muy relevante es estar en contacto con los padres de familia, el maestro con los padres de familia, para poder simplemente comentarles, está así, está asado, qué pasó, y ver qué posible riesgo de alguna, pues no sé si llamarlo patología, algo tan fuerte, pero de alguna situación de riesgo de salud mental. Como psicóloga, ¿qué consejos nos darías a los no psicólogos para poder identificar algunos comportamientos de riesgo o comportamientos también que identifiquen a manera de evidencia que nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes están
experimentando algún tipo de problemática de salud mental? Yo creo que visto de otra forma, lo que comenta Mónica es muy importante. Acercarse con la mirada, con la gesticulación, observar el lenguaje corporal que está teniendo el alumno. Yo creo que eso es de lo más relevante para una primera detección, digamos, de algo que pudiera haber ahí. A lo mejor nos acercamos más, hablamos con el joven o niño y no hay nada, pero eso podría ser un primer filtro para acercarse a ellos. Y bueno, ya situaciones más complejas, pues sí, ya de mayor riesgo, sí, pues habría que hablar con los padres y ver si hay algo más, si encuentran algo más no sé, concretamente hablando de violencia intrafamiliar, pues no es tan simple detectarlo así. En el caso de niños pequeños, sí, puede haber eneuresis, puede haber, por supuesto, muestras físicas en su cuerpecito, pero no es tan sencillo. Por eso insisto en que creo que a los docentes nos deben dar a todos, psicólogos o no, una capacitación para el nuevo manejo que tenemos ahora después de un confinamiento tan largo, y eso los que van a ir. Algunos no van a tener la escuela presencial, entonces continúan ahí en ese encierro. Creo que sería una buena recomendación algunos cursos. Muchísimas gracias, Patti. Pasamos ahora a nuestra última etapa, a nuestro último eje de discusión. Y ahora cambiamos la luz del semáforo. Ya empezamos con una amarilla, continuamos con una roja. Les quiero recordar, la amarilla fue para estar prevenidos. La roja para hacer un alto en el camino y poder reflexionar. Y la verde nos va a permitir seguir adelante. Y en ese sentido, un semáforo en color verde nos anima a ser proactivos, a poder llevar a cabo acciones que nos permitan prevenir los problemas o atender las problemáticas una vez que se han detectado. Para ello, voy nuevamente de regreso con la doctora Mónica García de Luca para que nos pueda ayudar con esta pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué acciones concretas podemos hacer como docentes para apoyar a los estudiantes en este regreso a clases desde el punto de vista socioemocional? Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo algo que retomaría, que creo que es indispensable, y así como en tecnología hemos pasado de que los alumnos eran espectadores, luego eran usuarios, luego eran creadores de contenido y ahora son co-creadores y forman esta parte cooperativa, yo diría que eso lo tendríamos que hacer como docentes. Realmente creo que co-crear junto con los alumnos, co-crear junto con nuestros compañeros de trabajo, es la mejor manera de salir adelante. ¿Cómo puedo yo transmitir o lograr que mis alumnos vean a través de mis ojos, a lo mejor de mi mirada alegre o de mi mirada tierna, si yo estoy llena de odio, si estoy llena de rencor, si estoy llena de miedos? Entonces, de alguna manera es cómo juntos co-creamos y generamos esta parte de los espacios. Otro elemento es bien importante, es generar experiencias posibles. Esta parte de experiencias posibles, a veces pensamos que tenemos que tener como situaciones, cierto tipo de instalaciones o cierto tipo de alumnos o inclusive hasta cierto tipo de actitud cada uno. Y no, la experiencia posible es mirar a cada uno, ver la situación concreta de cada uno, ver a la persona concreta de cada uno y dedicarle un momento concreto a cada uno. Es decir, generar esos espacios de diálogo, de entendimiento y sobre todo ver que la escuela es la solución, no es el problema, y es la solución si logramos
sacar de cada uno de nuestros alumnos la mejor versión posible de sí mismo. A veces estamos tan preocupados y ocupados por los contenidos que solamente miramos a la mente de nuestros alumnos como si quisiéramos meterle todos los contenidos posibles y dejamos de ver a la persona. Yo lo que les diría es que creo que la pandemia, así como al principio decía, lo más importante no es que seamos los expertos en tecnología o los expertos en neurociencias, sí tendríamos que ser los expertos en conocer a nuestros alumnos. Y pongo un ejemplo. ¿Cuál es la materia prima con la que trabaja un carpintero? La madera. La gran pregunta aquí es, ¿cuál es la materia prima con la que trabaja un docente? El ser humano. Entonces, esa parte no la podemos olvidar. Y cada ser humano de manera diferente. Entonces, podemos generar en este semáforo verde convivencias escolares, donde se sientan bienvenidos, donde esa mañana ese saludo es a ti, Luis, a ti, Pati, a ti, Juan Manuel, a ti, Miroslava. Hola, te estaba esperando. En los recreos, aunque estén separados, hay muchas formas, o si no hay que inventarlo junto con ellos. ¿Cómo podemos, guardando, porque sí hay que enseñarlos a cuidarse, aparte son muy respetuosos cuando se les enseñan estas reglas, cómo podemos generar esos espacios de convivencia? Y por último, cuando se van, el hecho de decirles, ojo, cuídate, porque mañana quiero que todos estemos aquí. 2, desarrollar más el lenguaje. Volver a ver algunas películas más antiguas, porque aparte los guiones antiguamente tenían mucho más lenguaje que los guiones actuales. El leerles, el que ellos se pudieran identificar, esto que vivieron en la pandemia con algún libro, pues, no me gustaría con alguna canción, pero también pudiera ser válida, ayudaría también a acrecentar esta parte de cómo expresar cómo me siento, cuándo siento alegría, cuándo siento miedo. Ojo, ¿cuándo siento afecto? O si siento afecto, ¿cómo le puedo pedir a la persona que quiero? Oye, pues me gustaría escucharte, me gustaría darte un abrazo. A lo mejor ahorita no puedo, pero ¿qué podríamos hacer para poder sentir esa parte de afecto? Otra cuestión que es bien importante y a veces no la valoramos tanto es respetar las horas de sueño. Ahorita traemos un relajo, ¿no? Entre los horarios invertidos y realmente cuando se acomodan las ideas, cuando se acomoda la parte de los pensamientos, es a través del sueño. Entonces, hay un autor que se llama Bernardo Toro que habla muchísimo de la pedagogía del cuidado. Yo los animaría a que enseñáramos a nuestros alumnos a cuidarse, porque lo más valioso que tenemos cada uno es uno mismo. Y por último es buscar y enseñarles cosas valiosas, cosas o situaciones que valgan la pena dejar la vida en la raya por cosas que realmente valen la pena. Porque yo veo la realidad, veo lo que pasa en mi contexto con esos anteojos de valor, con esos anteojos que me hacen decir qué es más importante que otro y eso me hace darle un significado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica García de Luca. Volteamos nuevamente a ver la pantalla de la maestra Marta Barba para que, tomando el micrófono, nos pueda dar alguna respuesta concreta. ¿Qué hacemos para apoyar a nuestros estudiantes? Y si queremos, también vamos a agregar a los docentes, ¿por qué no?, en este regreso a clases. Perfecto, muchas gracias. Pues mira, entre las cosas que yo propondría es generar estos espacios y estas redes de apoyo emocional, redes de apoyo que nos sirvan a todos a escuchar y a ser escuchados. Por otro lado, la resiliencia, generar estas competencias resilientes, que una persona resiliente, escuché, me encantó esta descripción, que es como un corcho que no se hunde ante la adversidad o la crisis. Y crear espacios para el desarrollo de competencias resilientes sería un gran proyecto, tanto para los docentes como para que ellos los puedan bajar también a sus alumnos. Y el modelo ABC de Vizquerra me parece muy interesante porque él nos
indica que veamos a la adversidad no como la causa de nuestro malestar, sino las creencias que nosotros tenemos hacia esa adversidad. Si nosotros podemos modificar y cambiar nuestras creencias, vamos a cambiar la actitud ante la adversidad y esto nos va a permitir salir adelante de mejor postura y de mejor. Entonces, así podremos adaptarnos y progresar y generar en la adversidad una oportunidad. Sí, perdón. Perdón, se trata de aprender a resignificar la adversidad y convertir la adversidad, momentos de crisis, en momentos de aprendizaje, en momentos de crecimiento humano. Correcto, y en momentos de oportunidad para mi desarrollo personal y profesional. Por otro lado, implementar estos momentos Remind, que son la relajación, respiración y meditación, que van muy de la mano con el mindfulness o atención plena para valorar el aquí y el ahora. Es muy importante valorar lo que tengo en este momento. Y por otro lado, recién, y fue como caído del cielo, me llegó un libro que se llama Incertidumbre Positiva. Es como esta incertidumbre, en lugar, y justo habla de lo mismo, es como resignificar la incertidumbre como mala hacia una cuestión positiva. El autor, que es Andrés Pascual, nos habla de 7 pasos. Primero, vaciar malos hábitos. Después, destruir las cosas que nosotros consideramos ciertas. Dejar atrás el pasado, crear nuestro futuro ahora, conservar la calma, confiar en nuestra estrella y disfrutar el camino. Esto nos hará ser más resilientes y tener mejor actitud ante la adversidad. Muchísimas gracias, Marta. Palabras muy bonitas, muy sabias. Me gustaría ahora cederle el micrófono a la maestra, a la doctora, disculpen, Patricia Martínez Lanz, para que nos dé también algunas sugerencias. ¿Qué podemos hacer para apoyarnos en este regreso a clases? Adelante, Pati. Gracias. Pues creo que no hemos hablado lo suficiente de los docentes. No sé, yo creo que son las personas más importantes en la vida de estos, bueno, no más, porque primero está la familia, pero en la escuela sí. Y es muy importante, y de hecho por ahí alguien me hacía una pregunta, creo que es muy relevante que haya estos espacios o cursos o conferencias que les permitan también a los docentes, que nos permitan tener un manejo de nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestros temores, porque todo esto, sobre todo en las personas mayores, dan miedo al riesgo, a la infección, y personas cercanas pueden tener problemas de salud o fallecer. Creo que es muy, muy conveniente que se pudiera aplicar en cada escuela a sus maestros algún tipo de espacio para que los maestros puedan manejar sus sentimientos y sean capaces entonces de acercarse a los alumnos. Pero son 2 cosas. Una es la situación personal del maestro con toda esta vulnerabilidad que estamos padeciendo con la pandemia, y otra es que les den alguna orientación concreta y válida para que puedan detectar en algún momento alguna situación de los alumnos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pati. Pues casi hemos llegado al final de nuestro webinar. Me gustaría abrir un espacio para preguntas y respuestas. No sin antes, pues, hacer una pequeña introducción. Hace algún tiempo estaba yo leyendo que la palabra apapacho es una voz de origen náhuatl que la Real Academia de la Lengua Española define como palmadita cariñosa o abrazo. Los mexicanos, sin embargo, tenemos una definición mucho más poética del acto de apapachar.
abrazar o acariciar el alma. Y qué duda cabe que en estos momentos de dificultad, de adversidad, todos necesitamos un apapacho para el alma. En este momento me voy a permitir revisar nuestro chat para poder formular las preguntas del público. Y entonces lanzo la primera. Estos espacios de coaching son para cuando algún familiar o alumno se contagie del COVID y se encuentre muy graves. Le preguntan a la maestra Marta Barba. Quiero interpretar que se refiere al acompañamiento que se le puede dar a alguna persona que ha sufrido algún proceso de duelo o de pérdida. Adelante, Marta. Correcto. Estos espacios de coaching, más que para un momento en donde la persona esté grave y ver qué hacer, sí serían más bien para acompañar al docente en que encuentre su realidad, sea consciente del aquí y del ahora, sea consciente de sus estrategias y él, por medio de preguntas poderosas, que es lo que se utiliza en el coaching, el coach lo pueda acompañar para que diseñe él su plan de acción para salir de del tema que haya planteado. ¿Cómo lo podríamos aplicar esto hacia los maestros? Es un poco el espacio que yo comentaba de redes de apoyo y momentos de convivencia y de plática entre los docentes. Buscar algún espacio en horarios de clase en donde los docentes se puedan acercar a otros, a platicar su situación, a comentar cómo se sienten y entre todos poder identificar si estamos anegados de emociones o si estamos manejando la emoción o si la estamos nombrando adecuadamente. De alguna manera eso ayuda a identificar las problemáticas que se hacen presentes y a buscar soluciones con las mejores prácticas que tal vez algún docente ya puso en acción y la puede compartir con otros compañeros, ¿cierto? Correcto, exacto. Y un poco lo que hablaba también la doctora García de Luca, trabajar colaborativamente, co-crear entre todos un mejor espacio para convivir. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Martínez Lanz. ¿Cómo a través de la escuela se van a promover estos espacios de cuidado para la comunidad docente? Creo que las escuelas podrían promover en la comunidad docente estos espacios, ya sea de cursos, ya sea de talleres, sobre la parte emocional de los docentes. Creo que sí, no sería tan complicado que se lograra eso, hasta por Zoom, para no tenerlos demasiado tiempo en la escuela. Muchísimas gracias. Para la doctora Mónica García de Luca, actualmente el regreso a clases se está llevando a cabo de manera tanto presencial como a distancia, pero en algunas instituciones le están dando prioridad a los alumnos presenciales y menos, estoy tratando de leer correctamente la pregunta, y menos al de línea un 80% por un 20%, no entendí eso. Como maestro directivo, ¿cómo hacer saber al alumno y padre de familia que tiene la misma importancia? ¿O que tiene la misma importancia? Ah, ya entendí. Se refiere a ver, creo que ya lo entendió la doctora Mónica. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera agregar una idea, si me permiten, también a la pregunta anterior, y yo hablaría mucho de los grupos de autoayuda. O sea, en Estados Unidos se maneja mucho esta parte de grupos de autoayuda. Yo creo que es una práctica que deberíamos de copiar nosotros y hacer estos grupos de autoayuda. Para los que les interesa el tema, lo llaman los hermanos Johnson y Johnson los cooperativos de base. Entonces, los cooperativos de base permiten esta contención y creo que pudiera ser algo para atender a los maestros. Ojo, no hemos hablado de los directores. Yo digo que luego los directores es como también en solitario, ¿no? Están en solitario. Y lo podríamos utilizar con los alumnos. Respecto a la pregunta, esta parte de los híbridos y los híbridos simultáneos, voy a poner una analogía y de ahí viene mi respuesta. No es lo mismo ir a comer a un restaurante en donde desde que llegas, la música, la silla,
el olor, las paredes, el ver al mesero, inclusive en algunos lados se ve a los que cocinan. No es lo mismo la experiencia de comer en un restaurante que cuando compras en ese restaurante y te lo llevas a tu casa. Ni el olor, ni la temperatura, ni la presentación de los platillos es lo mismo. Por lo tanto, creo que esta respuesta, digo, tiene una parte fuerte que es de realismo, no es lo mismo una experiencia educativa presencial que una experiencia educativa en línea. Entonces, creo que esto nos ayudaría a colocar en una expectativa también diferente. No estoy diciendo que sean de diferente calidad, porque al final es el mismo producto el que estás entregando, sino la experiencia en cómo se vive es diferente. Por lo tanto, habiendo aclarado esto con los papás, lo que tendríamos que asegurar es que la experiencia de los alumnos en línea sea lo suficientemente significativa para lograr, pues, lo que se tenga que lograr, los objetivos, esta parte de los propósitos. Por eso vuelvo a retomar, cuando uno trabaja de manera cooperativa, no necesariamente es el profesor atendiendo a los 25, 30, 35 o 40 alumnos. Cuando se trabaja de manera cooperativa, lo que logras es que dentro de tu salón, los alumnos que van un poco más aventajados en ciertos temas, ayuden a los alumnos que no están tan aventajados. Y aquí salen ganando los dos. Lo explico rápidamente. Tienes la zona de desarrollo próximo, donde tienes alumnos que están muy cerca y, o sea, que necesitan mucha ayuda para poderlo hacer. Tienes alumnos que ya lo pueden hacer sin ayuda y tienes aquí al maestro. Lo que logras apoyándote de estos alumnos es que estén más cerca y los ejemplos y el vocabulario que ponen con los que no saben es de alguna manera el lograrlos calar. Ojo, y el alumno que enseña aprende 2 veces. Entonces, lo que estamos logrando es impactar en los alumnos que por un momento tienen un rol de docente, trabajar habilidades de pensamiento superior, y por otro lado, estás generando cooperación, empatía, autorregulación y autonomía para que todos los alumnos lo logren. Aprendizaje cooperativo es maximizar el aprendizaje de todos los alumnos. Muchísimas gracias. Voy a agregar 2 últimas preguntas para dar un espacio para las conclusiones. Le pido a la doctora Mónica García no apague su cámara porque la siguiente pregunta también es de ella. ¿De qué manera se podría integrar la pedagogía del cuidado que usted ha mencionado en las asignaturas? Es decir, ¿cómo podría ser un tema transversal? Adelante. Este tema, muchísimas gracias por la pregunta. Yo los invitaría a comprar el libro o a ver videos de YouTube del doctor Bernardo Toro. Es colombiano y él habla, por ejemplo, se dedica prácticamente el 70% de su libro a hablar de la higiene de las manos. Y el decir, ¿por qué le enseñamos tanto tiempo a los alumnos a sumar, a restar y a leer? Y lo hacemos con diferentes metodologías, cuando con un buen lavado de manos estaríamos protegiendo a nuestros alumnos, a nuestros hijos, de más del 80% de las enfermedades que sufre un humano cuando no tiene esta higiene de manos. Entonces, él lo que pone es el dedo en la llaga en momentos esenciales de cuidado y de respeto hacia la persona, materia prima del educador, para que en primera instancia se sepa cuidar en lo externo, con el cuidado de manos, con el lavado de manos, con el sueño, pero también con el cuidado de las amistades. Cómo elegir una amistad, cómo ayudarnos a crecer en la amistad. También habla mucho del cuidado, por ejemplo, como agentes políticos. Y me encanta porque para mí sería un tema que debería ser transversal, porque aparte sería transversal porque pones a la persona en el centro, no del currículum, sino en el centro de la relación educativa, pero por otro lado, también necesita desarrollar ciertas habilidades para poderlo hacer. Entonces yo creo que tendremos que voltear a ver de otra manera los contenidos que tenemos en materia como cívica y
ética o con los que tenemos con la comunidad, realmente para entresacar esos contenidos en donde logremos mirar con amor, con confianza, con cariño, retomando lo que decía el doctor Medina, que se sientan apapachados a través de nuestra mirada para realmente poderlo potenciar. Pero para mí sería, a la persona que hizo esta pregunta, yo lo abordaría de las dos maneras, como transversal, que tiene que ver con esa forma en cómo nos relacionamos con ellos, pero de otra manera tendríamos que generar pequeños espacios curriculares para desarrollar en ellos estas habilidades de cuidados así y hacia su prójimo. Muchísimas gracias. Y nuestra última pregunta antes de las conclusiones para las tres invitadas en este webinar tendría que ver con cómo aprovechar, bueno, sabemos que las condiciones de cada escuela pública es muy distinta. Tenemos escuelas que tienen pues una infraestructura suficiente con agua y jabón, inclusive, con todo lo indispensable, pero hay escuelas que no poseen esto. Entonces, ¿cómo aprovechar estos espacios abiertos al aire libre, que de alguna manera son parte de las recomendaciones, para integrar las actividades de aprendizaje y de convivencia y de socialización en los chicos, medianos o jóvenes, al exterior en busca de proyectos? Al exterior en nuestras, obviamente no hay que llevarlos a lugares muy concurridos por cuestiones de salud, pero sí llevarlos a espacios abiertos. Muchísimas gracias, maestra Marta. Nada. Mónica, ¿qué podríamos decir con el tema de la convivencia y el tema de la educación física? Yo soy partidaria de hablemos con nuestros alumnos y juntos busquemos soluciones. Creo que a veces como adultos nos quebramos demasiado la cabeza cuando si hablamos con ellos la parte de tener las clases al aire libre o cómo lograr estos espacios de convivencia, en ellos vamos a encontrar mucho más las soluciones. Y sobre todo cuando los volvemos, no que sean parte, pero cuando los volvemos partícipes de la problemática que hay que resolver, nos vamos a dar cuenta que realmente los limitados a veces somos nosotros porque en ellos ven otras expectativas. Respecto a la clase de educación física, creo que es debemos de lograr, y es uno de los objetivos que viene planteado dentro de los programas, desarrollar en ellos el gusto por su bienestar físico y su acondicionamiento físico. Por eso, por ejemplo, en algunas partes del mundo, lo que se procura, por ejemplo, en China, se hacen 20 minutos de ejercicio diario al inicio de la clase. Es decir, prácticamente en horario curricular es lo mismo que llevamos en México. Pero ellos dicen, más vale formar un hábito haciendo lo que tocan, tenga o no tenga clase de educación física, que yo procure como alumno, como maestro, como director, como coordinador, como empleado de la SEP o trabajador de la SEP, como empleado de la NAGUA, el procurarme por lo menos 20 minutos de acondicionamiento físico, porque lo uno con la pregunta pasada, porque sé que haciendo esto me cuido yo, y si me cuido yo, también cuido a los demás. Muchísimas gracias. Doctora Patricia Martínez Lanz, le escuchamos. Sí, yo también estoy de acuerdo con la doctora García de Luca. Creo que hay que hacer partícipes a los jóvenes y hasta a los mismos niños para ver en esta experiencia que estamos viviendo todos, en cada familia y en cada espacio, porque son diferentes espacios donde vive cada quien, qué posibilidades tenemos para hacer ese ejercicio y qué herramientas han utilizado para que nos cuidemos todos, como bien comentaban hace rato, vamos a meditar o vamos a correr, pero de uno atrás del otro, no sé qué, darles esa opción a los jóvenes y a los niños creo que sería muy beneficioso para todos. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos con nuestras conclusiones, no sin antes hacer una reflexión. Estaba ahorita escuchándoles y recordé cómo la NASA
en un momento dado, cuando tenía pues este importante programa espacial, tenía el grave problema de poder recuperar estas naves espaciales, porque muchas de ellas se quedaban como basura espacial flotando en la estratosfera. Y en una ocasión se acercaron con una escuela primaria y hicieron un concurso para ver qué opinaban los niños para resolver este problema. Y un niño lo resolvió de manera muy sencilla. Dibujó un avión y sobre el avión un cohete. Fue el origen del transbordador espacial. Efectivamente. Vámonos con las conclusiones de este webinar. Para concluir, le voy a pedir a cada una de nuestras invitadas del día de hoy nos haga el cierre con una frase. ¿Cuál sería tu conclusión, maestra Marta Barba? Muchas gracias, doctor. Mi conclusión, para concluir, tomaría la frase de Sócrates. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía en no luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Martínez Lanz. Yo no tengo así una frase célebre de nadie, pero creo que con las aportaciones que hemos hecho, es un esfuerzo coordinado entre pediatras, docentes y profesionales de la salud. Muchísimas gracias. Es un esfuerzo que nos corresponde a todos. Sí. Doctora Mónica García de Luca, por favor. Me gustaría que nos quedáramos con esta imagen del lápiz. Lo valioso está dentro del lápiz, no en el exterior. Siempre irá de la mano de alguien, de lo contrario no funcionará. Si se cumple lo anterior, dejará huella. Se tendrá que sacar punta eliminando lo que sobra según vaya transcurriendo su existencia. Yo los invito a hacer ese lápiz en cada una de las vidas de nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Pues agradecemos también a las autoridades de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México el habernos dado la oportunidad de colaborar con este pequeño granito de arena de reflexiones, ideas, de alguna manera que nos llevan a pensar y repensar y a aprender y a continuar esforzándonos por seguir ser parte de este cambio que México necesita. Estamos haciendo historia, somos parte de la historia y pues qué mejor que sacar adelante a estos nuevos niños y jóvenes que son parte de la generación pandemia. Muchas gracias por su atención. Un gusto tenerles con nosotros. Muy buenas tardes.